tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Jorge Frankis, mi canal es George Frankis YouTube. Aquí le quiero ofrecer un video con respecto a algo que siempre ha afectado a la iglesia, pero el entendimiento con respecto es pobre y la mayoría de las personas actúan en los extremos. Eso lo vamos a ver con respecto a algo que Pablo dijo y también con cómo actúa la iglesia y la mayoría de los grupos religiosos. La mayoría de los grupos religiosos operan en los extremos. Yahushua nunca operó en los extremos. La prueba de esta es que él fue atacado por los fariseos, que es la extrema derecha, y por los saduceos, la extrema izquierda. Y él se mantuvo fiel a las escrituras. Entonces los extremos son uno, judaizar, y el otro es paganizar. Esos son los dos extremos. Entonces las personas, el diablo siempre se encarga de llevarlos de un extremo al otro. Si no los pone a paganizar, los pone a judaizar. Entonces, hay un patrón para mantenerse lejos de esto. Vamos a ver algo del libro de Gálatas primero antes de comenzar. Debe tener presente lo siguiente, que los títulos que se ponen, por ejemplo, estos títulos, judaizar, paganizar, la gente lo utilizan para estigmatizar algo. Sabatista, el otro le dicen, es un judaizante. Y estos títulos se utilizan a veces incorrectamente en personas que verdaderamente no se lo merecen. Pero yo le voy a dar la varita para que no caigan en ninguno de estos extremos. Hay una vara para no caer, para no judaizar y para no paganizar. En los Gálatas, vamos a leer Gálatas, vamos a comenzar Gálatas 1. Los Gálatas eran gentiles y Pablo dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre. Escuchen esto es muy importante, que no es de hombre ni por hombre, sino por Yahushua y por el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los cofrades que están conmigo, a las iglesias de Galacia. El amor y la paz sea a vosotros, del Padre y de nuestro Yahushua, de nuestro Salvador, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad del Padre Celestial, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y comienza Pablo y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por el favor o por el amor de Yahushua para seguir un evangelio diferente, las buenas nuevas. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Yahushua. Entonces, la carta de Pablo es una carta que se utiliza, yo quiero que usted haga su propio estudio, es una carta que se utiliza para atacar a quienes, atacar a aquellos que le dicen que están judaizando, y también se utiliza para llevar a la gente a paganizar. La utilizan incorrectamente. El que la lee en contexto, ¿sabe? De acuerdo a segunda, déjeme escribirle esta cita. Segunda de Pedro 3:16 explica que Pablo escribió cosas difíciles de entender. El mismo Pedro aquí que fue cogido que como tú te pones a judaizar. Vamos a leer una cita aquí. De la cita 11 de Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yahushua. Entonces Pablo está diciendo que cuando uno es guiado por hombre, cae en problemas. Puede caer en estos dos extremos, judaizar o paganizar. Segunda de Pedro 3:16 al final aclara lo que Pablo escribió, cosas difíciles de entender. Y la gente la distorsiona para su propia petición. Ahora, escuchen esto. Muchos de los problemas que tienen que ver con el judaísmo es el mal uso de la ley de Moisés. La ley de Moisés que tiene que ver con los sacrificios, ella fue abolida, porque Yahushua es el sacrificio verdadero. Pero las otras leyes no han sido abolidas. Y esto hay que tenerlo presente, y después se lo voy a mostrar con el Apocalipsis.
Entonces dice en el capítulo 2, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos o cofrades introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Yahushua para reducirnos a esclavitud. Una cosa que hay que tener presente con este libro, estimado, yo quiero que usted lo estudie por ti mismo, por ti mismo. En ningún lugar aquí dice que la ley es abolida. Y los que lo utilizan para decir que la ley es abolida, lo que están haciendo es paganizar. Están paganizando a todo el mundo. El que lo utiliza para forzar a la gente a que debe circuncidarse, ese está judaizando. Entonces, ¿cómo podemos mantener el balance para no caer en estos extremos? Vamos a continuar. Hay que tener presente que Pablo no habla de que la ley es abolida. Hay leyes que son abolidas, las que tienen que ver con los sacrificios, como ya le dije. Pero es el uso que se le da a la ley. Por ejemplo, las personas que guardan el Shabbat. El que guarda el Shabbat porque cree que va a ser salvo utilizando el Shabbat, ese está judaizando. Porque esa es la mentalidad de esta religión, la religión judaica. Que guardando la ley, igual que la de la religión islam y la mayoría de las religiones, tú tienes que hacer algo para ser salvo. Y los gentiles, los evangélicos y eso, ellos creen que tú tienes que paganizar para ser salvo. Ellos creen que ya la ley ha sido abolida. Entonces ahora hay que paganizar. Mientras más pagano tú eres, comes cerdo, guarda el domingo, estás más salvo porque estás ahora en la gracia. Esta gente, judaizar es, ellos quieren obedecerlo todo para ser salvos. Entonces estos quieren desobedecer para ser salvos y estos quieren obedecer para ser salvos. Y ese no es la forma de la salvación. La salvación no hay nada que nosotros podamos hacer. Pero la diferencia es que el que es salvo observa el sábado. Es el motivo, el libro de Gálatas explica cuál es el motivo por el que uno utiliza la ley. Y yo quiero que ustedes estudien con esa mentalidad. Yo no puedo leerle todo y estudiarlo todo cita por cita, aunque más adelante pienso hacerlo. Pero le estoy dando los puntos necesarios para que usted entienda y pueda sacar el mejor provecho de lo que está diciendo Pablo. Vamos a ver en capítulo 2, en la cita 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahí está. El hombre no es justificado por las obras de la ley, ni tampoco es justificado por el extremismo paganizante de, olvídate de la ley, vive bajo la gracia. Tú haces lo que te da la gana. Y estos son los dos extremos. Esto es lo que hacen los evangélicos. Los evangélicos siempre tratan de paganizar a todo el mundo. Le dan el domingo, come cerdo, a lo que tú quieras. Las religiones judaicas lo que hacen es judaizar, y como hay muchos actualmente que están utilizando la yamulca, ese sombrerito que usan los judíos, eso es una cosa satánica, eso no está en la Biblia, eso no es parte de la ley. Y también lo que es el talit, el talit, eso es un invento de hombre, eso no está en la escritura. Yo uso los tzitzit, porque los tzitzit están en la escritura. Entonces, ¿a qué extremo fueron los judaizantes? Ellos tienen el libro que se llama el Talmud, los judíos. Los judíos ya no viven por el código, que el código de la salvación es la Biblia.
este es el termómetro para que nos mantengamos obedientes como el Padre quiere. Obedece y vive, desobedece y muere. Pero obedece a lo que el Padre Celestial establece. La Biblia. El judaizante añade a la Biblia. Lo hace más estricto. El paganizante es el otro extremo, que todo es ahora pagano. Come cerdo, viola la Levítico 11, guarda el domingo y hace todas las barbaridades. Ahora, vamos a leer lo que dice aquí. Gálatas 2:17. Y si buscando ser justificados en Yahushua, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? Aquí está hablando de qué? Del paganizar. Y si buscando ser justificados en Yahushua, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Yahushua. Como Cristo, con Yahushua estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Yahushua en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Padre Celestial, el cual me amó y se entregó así mismo por mí. No desecho lo que es la gracia del Padre, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Yahushua. Y el paganizante siempre te va a decir que la ley está abolida y utiliza este libro para paganizarte. Utilizan Gálatas para paganizarte, para decir la ley fue abolida. Pero en ningún lugar aquí dice, vamos a ver el capítulo 3, la cita 19 de Gálatas, dice, entonces ¿para qué sirve la Torá o la ley? Dice aquí, fue añadida a causa de las transgresiones. Verdaderamente esa palabra en el griego, la palabra postiteme, quiere decir, añadir es algo que no existía. Lo que dice verdaderamente fue repetida, fue puesta de nuevo a la vista. Y está el ejemplo del libro de Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. Entonces la ley fue repetida por causa de la transgresión. Tenemos mucha más escritura con respecto a esto. Yahushua dice, no penséis que vine a quitar la ley y los profetas. De cierto te digo que hasta que el cielo y la tierra perezcan, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces, para evitar caer en judaizar o paganizar, hay que utilizar la escritura y tener presente lo que dijo Pedro con respecto a Pablo. Que Pablo habló cosas difíciles de entender, que los indoctos la tuercen como las otras escrituras. Aquí dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, la ley fue repetida por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos del mediador. Es importante, estimado, que lo que dice aquí la escritura es lo que hay que utilizar. Vuelvo y les repito, ¿dónde está el talit y la yamulca en la Biblia? No está. Y yo veo mesiánicos y personas que han salido del cristianismo y que ahora quieren obedecer la Torá, yendo al extremo de judaizar, utilizando cosas, mandatos de hombres. Es lo que Yahushua dice, en vano me adoran enseñando como doctrina mandatos de hombres. Entonces eso se llama judaizar. Al añadir mandatos de hombres, y esta gente también añade mandatos de hombres. ¿Pero en qué forma? En la forma de los mandatos de ellos son, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y esta gente, tienes que hacer esto, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Y los dos se salen ¿de dónde? De los mandatos del Padre Celestial. Entonces, ¿por qué Yahushua fue perseguido? Yahushua fue perseguido porque no obedeció a la religión a la que él llegó, una religión que no fue ni creada por él, era una cosa creada totalmente por los hombres. Y lo acusaban de paganizar, pero él no estaba paganizando. Él marchó en el centro utilizando solo este escrito. Dice, no penséis que vine a quitar la ley. Dice, en vano me adoran, enseñan como doctrina mandato de hombre. La yamulca, el talí, ese paño que se pone por encima, eso es satánico, eso no es del Padre Celestial. Todo lo que viene del hombre en la religión, el que tiene la mano puesta detrás es Satanás.
Vamos a ver, ahora ya vimos Apocalipsis 14:12. Yo quiero que usted haga su propio estudio con respecto a Gálatas y vea que los extremos son judaizar y paganizar. Pero ninguno de estos extremos te va a llevar a la Biblia. La Biblia dice, la Escritura dice, Yahushua, no penséis que viene a quitar la ley y los profetas. Acuérdense que Pablo es la razón de los paganizadores. Ellos utilizan a Pablo, estudia 2 de Pedro 3:16. Ellos utilizan a Pablo para llegarle usted al paganismo, para que se pierda, para convertirlo en un transgresor de la ley. Por eso es que Yahushua dice en aquel día, muchos me dirán, maestro, maestro, hicimos milagros, hicimos esto, nunca os conocí, hacedores de maldad. La palabra y maldad es la palabra anomía, o persona que está en contra de la ley. Vamos a ver ahora, yo no quiero quiero que usted haga su propio estudio. Le estoy dando los datos más importantes para que usted entienda lo que está sucediendo. Yo veo tantos llamados mesiánicos ahora haciendo lo mismo que hace el judaísmo, poniéndose la yamolca, poniéndose el talí, y el Padre Celestial no tiene placer en mandatos de hombre. Quiero llevarlo al Apocalipsis 14:12, para mostrarles cómo la Biblia enseña lo que es un santo. ¿Usted quiere ser un santo? Santo, la única definición, y no es la definición de la Iglesia Católica, es la definición que nos da Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandatos del Padre Celestial y la fe de Yahushua. Entonces aquí ya estamos viendo que la Biblia en Apocalipsis 14:12 establece cómo podemos estar nosotros alejarnos de judaizar y de paganizar, de los dos extremos. Acuérdense que el diablo siempre utiliza los extremos para dirigir a la gente a su molde. Los fariseos de extrema derecha y los saduceos son los liberales. El fariseo es la ley, toda la ley. Pero no es la ley de la Biblia. Son los mandatos de hombre. Y los otros utilizan ¿qué? No, tú eres salvo por la gracia. Come cerdo, viola las leyes. Y tenga presente esto, que ellos siempre tienen problemas con el Shabbat. Tienen presente con las leyes que tienen que ver con la adoración perfecta al Creador. Pero Apocalipsis 12, que es el libro de la revelación final, que tiene que ver cómo se va a comportar y a quién el Padre Celestial reconoce como su pueblo, dice que su pueblo son aquellos, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandatos del Padre Celestial y tienen la fe de Yahushua, para que no haya ningún tipo de confusión. Es el único lugar en la Biblia donde el Padre Celestial da la definición de santo. Estudie el libro de Gálatas y usted verá que no hay nada en Gálatas que dice la ley fue abolida. Es una suposición, es lo que la gente toma y dicen, aquí dice esto, dice que no somos salvos por la ley, entonces, por tanto, elimina la Torá, elimina las leyes. Eso no es lo que dice, porque ya vimos que en el 19 dice, la ley, ¿para qué sirve la ley? La ley fue repetida, no dice añadida, porque cuando se añade algo es algo que no existía. La ley existía. ¿Cuán pagano pueden ser los 10 mandatos? Ninguno es pagano. El primero comienza con, yo soy tu creador, que te sacó de Egipto, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los 10 mandatos es la ley perfecta. No hay nada pagano ahí, no hay nada que tiene que ver con judaizar, ni nada que tiene que ver con paganizar. Es la ley perfecta del Padre Celestial que dice que su ley es perfecta. Entonces, esos 10 mandatos representan que están precisamente donde el Padre se sienta en el templo, en el cielo. Él se sienta, es donde está el arca de los 10 mandatos, que después lo vemos en el Apocalipsis 15, que se abren y se ven en el cielo. Al final dice que se abre en el cielo y Juan, el que estaba en la isla de Patmos, el revelador, vio en el cielo, en Apocalipsis 15, el arca de los 10 mandatos. ¿Y sabe qué es lo que está encima de esa arca de los 10 mandatos? Una madera que se llama la silla de la misericordia. Y esa gloria chequina representa
la presencia del Padre Celestial. Y esos mandatos, cuando Asa los tocó, el Padre lo mató. Esa es la silla, el trono del Padre Celestial. Y Él se sienta sobre los 10 mandatos, que es la base de su gobierno. Y aquí vemos en Apocalipsis 14:12 que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandatos del Padre Celestial y tienen la fe de Yahushua. Yo le estoy dando un bosquejo general para que usted entienda y pueda hacer su estudio y entender que aquí en Gálatas en ningún lugar dice que la ley fue abolida y que no puede ser abolida, porque el Padre Celestial, la base de su gobierno son los 10 mandatos y es donde Él se sienta en el cielo, y esa gloria chequina que se ve en el templo sobre los 10, el arca de los 10 mandatos representa la presencia del Padre Celestial. Entonces, este estudio es para que usted analice y vea cómo la mayoría de las religiones o lo llevan a judaizar o lo llevan a paganizar. Y nosotros tenemos que hacer como hizo Yahushua, mantenernos mantenernos con el verdadero termómetro, con la verdadera regla de vida, que es la escritura. Escritura sola. Fuera de esto, nada. Ni hay que añadir, ni hay que quitar. La escritura es el único, la Biblia es es el único libro por el que nosotros como pueblo nos regimos. Espero que este estudio le haya sido de su agrado y que le haya abierto los ojos con respecto a los extremos, para judaizar o paganizar. Que el Padre Celestial le bendiga.